Yo no quisiera ser en esta tarde mal interpretado, y yo no estoy diciendo con esto que en la Biblia encontramos de todo y para todos. No estoy diciendo eso. Tampoco estoy diciendo que la Biblia es la única forma en la cual Dios se ha revelado a su pueblo. Tampoco estoy diciendo que todos los versículos que están en las Escrituras son claros. Hay, por cierto, versículos que son difíciles de entender. Tampoco quiero decir que los pastores o el pueblo de Dios no son de valor y ayuda para comprender las Escrituras. La Iglesia Católica Romana cree que las Escrituras por sí misma es insuficiente como autoridad para el pueblo de Dios, creyendo ellos que la autoridad de la Iglesia debe ser añadida a las Escrituras. Roma dijo: colocamos las Escrituras, aceptamos las Escrituras, sí, pero también la tradición. Dicen ellos: la Escritura sí, pero también la tradición. El célebre reformador Martín Lutero, él dijo lo siguiente: hice una alianza con Dios, que Él no me mande visiones, ni sueños, ni siquiera ángeles. Estoy satisfecho con el don de las Sagradas Escrituras, que me dan instrucción abundante y todo lo que preciso conocer, tanto para esta vida cuanto para lo que ha de venir. De hecho, hay un texto en la Biblia, al final de las Escrituras, en el libro de Apocalipsis, donde Dios hace una advertencia y dice en el capítulo 22: a todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto: si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritas en este libro. Al haber hecho una pequeña introducción de lo que va a ser el sermón mío en esta tarde, yo he dividido este sermón en 5 puntos. Y el primer punto que yo quiero ver es solo Escritura y el Antiguo Testamento. Por supuesto, para eso nosotros tenemos que ir al Antiguo Testamento y ver qué es lo que la Biblia dice de sí mismo, qué es lo que Dios habla en ella. Y hay un texto en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 31 y en el versículo número 9. Yo no sé si están pasando los versículos acá arriba, pero ustedes lo pueden ver. Y oigan lo que dice la Biblia en este capítulo. Dice la Escritura: Moisés escribió esta ley y se la entregó a los sacerdotes levitas que transportaban el arca del pacto del Señor, y a todos los ancianos de Israel. Dios habla, Moisés oye, recibe la palabra y ahora él la está escribiendo. Más adelante en el versículo número 12 del mismo capítulo dice: reunirás a todos los hombres, mujeres y niños de tu pueblo y a los extranjeros que vivan en tus ciudades, para que escuchen y aprendan a temer al Señor tu Dios y obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley. Claramente nos damos cuenta aquí que Moisés escribe, luego instruye a los ancianos y los sacerdotes para que esta palabra sea leída en el pueblo. ¿Cómo estaba conformado el pueblo? No eran gentes extraordinarias, por cierto. Habían, dice la Escritura, hombres, mujeres y niños comunes y corrientes. Esa ley que recibió Moisés fue dada para que fuera leída y oída por personas comunes y corrientes en aquel entonces. ¿Qué debía de hacer el pueblo? Nos preguntamos. El pueblo debía oír y aprender a temer al Señor. En el capítulo siguiente, 32, y en el versículo número 46, el Señor vuelve a hablar a su pueblo y le dice lo siguiente: mediten bien en todo lo que les he declarado solemnemente este día,
Y díganles a sus hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley, porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de ellas depende su vida. Por ellas vivirán mucho tiempo en el territorio que van a poseer al otro lado del Jordán. Noten los claros elementos que hay en estos pasajes que hemos mencionado. En primer lugar, la palabra que Dios le dio a Moisés fue una palabra escrita, que fue escrita. En segundo lugar, el pueblo debía y podía oírlas y también entenderlas, comprender esas palabras. Pero en tercer lugar, en este mundo, por esta palabra que venía de parte de Dios, era como ellos iban a preservar la vida si oían atentamente, si obedecían al Señor y lo ponían por obra. En aquel tiempo, la gente no necesitaba una institución adicional para interpretar la palabra de Dios. No la necesitaba. Los sacerdotes, los profetas, los escribas de Israel, ciertamente que ellos ayudaban al pueblo de Dios, pero la palabra por sí sola era suficiente para la salvación. Estos hombres de Dios, muchos de ellos vinieron en el espíritu de Miqueas, quien dijo de parte de Dios: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Dios nos ha declarado por su palabra lo que es bueno. La función de los profetas, la función de los sacerdotes no era añadir o quitar o aclarar algo de la ley. Solo debían aplicarla al pueblo. Solo debían dar la... Mi segundo punto, habiendo visto estas bases que la Escritura nos habla rápidamente en el Antiguo Testamento, es solo Escritura en el Nuevo Testamento. Si nosotros tomamos como punto de partida estos pasajes, hay otros pasajes que por supuesto afirman la suficiencia de las Escrituras. Si nosotros tomamos estos pasajes de Deuteronomio como verdaderos en el Antiguo Testamento, debemos de asumir que son mucho más ciertos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué motivo? Porque en el Nuevo Testamento gloriosamente se cumple lo que el Antiguo Testamento promete. Pero no solamente debemos de asumirlo, sino que más bien el Nuevo Testamento lo da por sentado. ¿Y qué es lo que da por sentado el Nuevo Testamento? Que la Escritura es suficiente y es clara. Un ejemplo de esto nosotros lo encontramos en 2 de Timoteo, en el capítulo 3 y en el capítulo 4, donde el pastor Sugel, el pastor Otto Sánchez lo expondrán mucho más ampliamente, pero solamente como para verlo de una manera rápida. Aquí Pablo le está escribiendo en estos capítulos a un joven pastor llamado Timoteo, quien era su hijo amado en la fe, y este hombre había sido enseñado en la palabra de Dios por su madre y también por su abuela. Pero también nos dice la Escritura que había aprendido del apóstol. Por ejemplo, en 2 Timoteo 3:10 dice la Biblia: pero tú has seguido de cerca mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor y perseverancia. Él había aprendido de su madre, había aprendido de su abuela, pero también había aprendido del apóstol Pablo. Timoteo ha sido poderosamente ayudado en cierta medida por una enseñanza oral. Algunas provenían del apóstol. De hecho, Pablo le escribe a este joven pastor en su segunda epístola, en la segunda carta pastoral, en el capítulo 3, y oigan todo lo que Timoteo recibe, lo que Pablo le dice. Dice: también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos,
Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quiénes lo has aprendido, y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción de justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Te requiero delante de Dios y de Cristo Jesús, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos, tanto por su manifestación como por su reino. Predica la palabra, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo, convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, más bien teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones, y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Como ustedes pueden ver, en el versículo número 15, Pablo le recuerda a Timoteo que las escrituras son capaces para a este hombre darle sabiduría, y por medio de esta sabiduría que viene de lo alto, hallar la salvación que es en Cristo Jesús, por medio de la palabra de Dios. El versículo número 16 le dice que las escrituras son útiles para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y el versículo número 17, debido a que las escrituras tienen este carácter, es que el siervo de Dios estaría completamente equipado para toda buena obra. Quiero leer el versículo número 17 una vez más, donde dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué significa esta palabra perfecto? Viene de una palabra griega que significa artios. Y la traducción de esto es equipado con todos los componentes necesarios para una tarea o propósito. Es decir, que el cristiano, por medio de su palabra, está completamente equipado o adecuado para una tarea. Más aún, Pablo le dice que debe predicar la palabra aun cuando vengan los tiempos en que la gente no quiera oírla, pues van a preferir a maestros que satisfagan sus propias inclinaciones. Eso quiere decir maestros que los instruirán en leyendas, en mitos o cuentos de viejas, más que en la palabra de Dios, mucho más. Y a pesar de la riqueza que en la enseñanza Timoteo había recibido de su madre y de su abuela, él debe predicar. Él debe predicar. Pero son las escrituras las que le van a dar a Timoteo todo lo necesario para adquirir sabiduría y estar preparado para instruir al pueblo de Dios en la fe y en toda buena obra. Agustín dijo, y cito, entre aquellas cosas dichas abiertamente en las Escrituras, están aquellas que envuelven la fe, las buenas costumbres de la vida y aquella esperanza y caridad que hemos discutido. Por lo tanto, la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos deja ver con claridad su suficiencia y lo fácil que es en el Señor poder comprenderlas. Pero ¿qué pasó en los tiempos de Jesús? Y este es mi tercer punto, solo Escritura y Jesús. Bueno, ocurre que el verbo, la palabra, se hace en carne. Y Cristo
se humana, se humilla, nace de una virgen llamada María, se bautiza y a la edad aproximada de 30 años empieza su ministerio. Dice la Escritura que el Espíritu Santo le lleva al desierto y después de haber ayunado y orado, nuestro Señor Jesucristo es tentado. Y el enemigo de nuestras almas, Satanás, viene por 3 ocasiones a tentar a Jesús y las 3 veces el Señor le responde, escrito está, escrito está, escrito está. Si tú te puedes dar cuenta en esta declaración que hace nuestro Señor Jesucristo, Él no está apelando a la tradición de Israel. Tampoco está apelando a la autoridad de los religiosos o de los rabinos. Ni siquiera está apelando a su divinidad o al Espíritu Santo. Él está apelando a la palabra escrita, a la palabra de Dios. Y Él dice una y otra vez, escrito está. Aun cuando el enemigo le tuerce las escrituras y las distorsiona, pero también está escrito, a sus ángeles enviará. Como quiera que sea, el Señor termina diciendo, pero también está escrito. Yo me pregunto si habrá tal vez autoridad en la tradición por encima de la palabra de Dios. Me pregunto si está la iglesia por encima de su palabra. Si estamos los mortales humanos por encima de las escrituras. Para Roma, la autoridad no está ni en la tradición ni en las escrituras, sino en la iglesia. Dicen ellos, ¿qué es y qué enseñan las escrituras? La iglesia te lo puede decir. Dicen ellos, ¿qué es y qué enseña la tradición? La iglesia te lo puede decir. John Eck, católico romano del siglo XVI, él hizo esta afirmación y lo cito: las escrituras no son auténticas excepto por la autoridad de la iglesia. Para Roma, solo la autoridad real es la iglesia. Por eso es que en aquel entonces ellos proclamaban y decían solo eclesia. Nosotros decimos al día de hoy solo escritura. En aquel tiempo decían solo escritura. Y esa fue la voz de guerra que levantaron los reformadores cuando vieron todas estas distorsiones que estaban ocurriendo en aquel entonces. Es así que surge entonces la Reforma Protestante en el siglo XVI. Y el protestantismo surge en reacción a tales afirmaciones y enseñanzas de la iglesia en Roma. Fue entonces cuando un monje católico romano y otros creyentes empiezan a leer las escrituras con cuidado, con profundidad, con seriedad, y empiezan a descubrir que aquella tradición que sostenían está contradiciendo a la palabra de Dios. Ellos descubrieron, por ejemplo, que la Biblia enseña que el anciano y el obispo son el mismo oficio, pero la tradición dice que son diferentes oficios. En Tito 1, 5 al 7. La Biblia enseña que todos, sin excepción, hemos pecado, excepto Jesús.
Pero la tradición dice que María es sin pecado. La Biblia enseña que Cristo hizo un sacrificio una vez y para siempre. Pero pero la tradición dice que el sacerdote sacrifica a Cristo sobre el altar en cada misa. La Biblia dice que no te inclines ni hagas reverencia a estatuas. Pero la tradición dice que debemos inclinarnos delante de ciertas estatuas. La Biblia enseña que todos los cristianos son santos y sacerdotes. Pero la tradición decía y dice que los santos y sacerdotes son una casta especial dentro de una comunidad cristiana. La Biblia enseña que solo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero la tradición dice que María es comediadora con Cristo. La Biblia enseña que todos los cristianos pueden y deben saber que ellos tienen vida eterna. Pero la tradición dice que los cristianos no pueden y no saben que ellos tienen vida eterna. Los reformadores se dieron cuenta por las Escrituras que aún Jesús, en el tiempo de Cristo, Él pudo corregir la tradición que habían levantado los escribas y los fariseos. En Mateo 15:6 dice la Biblia que por causa de la tradición ellos anulaban la palabra de Dios. Y Cristo se encarga de ir corrigiendo todas aquellas cosas que los hombres por la tradición habían torcido. Estos descubrimientos acerca de la tradición que sostenía la Iglesia fue la que llevó a los reformadores a que regresen a las Escrituras. Ellos aprendieron que las Escrituras deben ser establecidas como juez de toda enseñanza. La Escritura enseña sobre sí misma que es la revelación de Dios y por lo tanto es verdad en todo lo que ella enseña. Pero en ninguna parte la Escritura dice que la Iglesia debe añadir algo a la verdad establecida de Dios en su palabra. En ninguna parte. Más bien, dice la Biblia que aunque la Iglesia como un todo será preservada en la fe, dice la Biblia que de ella se levantarán lobos rapaces. También dice la Biblia que aún el hombre del pecado se sentará en el corazón de la Iglesia para enseñar mentiras, haciéndose pasar como Dios. Es por eso que en aquel tiempo de la Reforma Protestante, luego que Martín Lutero clavó aquellas 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, dice que él fue llevado para que se pudiera retractar de aquellas afirmaciones que había hecho. Y allá en el año 1521, él tenía que hacer una declaración. Él es confrontado con la verdad que creía que había sido extraída de la palabra de Dios. Y Martín Lutero dice, denme 24 horas para pensarlo. Al siguiente día, él es llevado nuevamente para que se retractara al menos de 45 puntos de los 95 que él había dicho, que había formulado. Y oigan lo que Martín Lutero dijo, y cito: si no se me convence con testimonios bíblicos o con razones evidentes, y si no se me persuade con los mismos textos que yo he citado, y si no sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractar nada, por no ser digno de un cristiano hablar contra su conciencia. Heme aquí, no me es dable hacerlo de otro modo, que Dios me ayude. Amén. Se necesitaba valor
coraje, gracia frente a aquellos atropellos, aquellas atrocidades, aquellas falsedades que se habían levantado en aquel entonces para proclamar la solidez de la palabra de Dios. Mi último punto en esta tarde, y rápidamente, es para ver acerca de lo que es la iglesia y el canon de las Escrituras. Para los protestantes, para los cristianos, la palabra iglesia la traducimos como el cuerpo de Cristo. Es un cuerpo viviente conformado por diferentes miembros. Pero la iglesia católica se refiere a la palabra iglesia como una autoridad infalible de enseñanza mezclada entre concilios y papas. La Biblia ocurre que ha existido antes del Papa Damasus, cuando presentó una selección de libros allá en el año 382. Incluso la palabra de Dios ha existido antes del Concilio de Trento en 1545. La palabra del Señor nos dice que ella es luz que nos capacita para caminar en la senda de Dios. Oiga lo que dice el salmista en el Salmo 119, versículo 99. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. Tengo más entendimiento que los ancianos, porque obedezco tus preceptos. El verso 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Versículo 130. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Estos textos, a diferencia de lo que la Biblia habla en Timoteo, ya no nos prueban la suficiencia, sino la claridad que tiene por sí misma la palabra de Dios. Porque nosotros entendemos con claridad es que meditamos y luego obedecemos, y al fin y al cabo eso es lo que nos hace ser sabios en este mundo. Esta palabra la puede entender una persona sencilla. Es como, por así decirlo, un flash en medio de un bosque oscuro que nos capacita para caminar sin prisa. La palabra de Dios. Yo pienso que estamos viviendo tiempos difíciles en el Evangelio, sobre todo en nuestro país. Hay un mensaje diluido, una predicación superficial, y muchas veces los pastores en la iglesia no saben con quién cuentan o no, justamente porque las personas no están afirmadas en la solidez de su palabra. Y pienso, queridos hermanos, que debemos nosotros de poner atención a las Escrituras, porque ellas están de acuerdo con la palabra de Dios, porque ella es la palabra de Dios. En cierta ocasión, el apóstol Pablo y Silas fueron enviados a predicar a una ciudad llamada Berea. Y dice la palabra de Dios que cuando llegaron allí, entraron a la sinagoga de los judíos. Y la Biblia dice algo muy particular de estos creyentes en Berea. Dice que estos eran más nobles que los de Tesalónica. Recibieron la palabra con entusiasmo, con avidez, con interés, escudriñando cada día las Escrituras para verificar si lo que Pablo decía era verdad y era conforme a la palabra de Dios. Y dice que en consecuencia creyeron muchos de ellos, y también de las mujeres, dice la Biblia, griegas, distinguidas, y de hombres, no pocos. Pablo predica en esta sinagoga, la gente oye con entusiasmo,
y luego regresan a sus casas y empiezan a verificar y a ver si lo que Pablo habló está de acuerdo con la palabra de Dios. Ellos están comprobando, quieren ver si lo que él ha dicho es verdad. ¿Cómo reaccionó el apóstol Pablo frente a la actitud de estos hermanos bereanos? Bueno, Pablo, para empezar, vemos que él no es que está argumentando que las escrituras tal vez no eran claras. No dice que no eran claras. O tal vez él como apóstol o algún otro del Sanedrín o maestro, él no está considerando a otros para que les interpretaran las escrituras para ver qué es lo que querían decir a estos hombres. Tampoco hace eso. Yo me pregunto si dijo acaso que las escrituras eran insuficientes y que necesitaban de algo adicional como la tradición para que ellos la comprendieran. Tampoco. Dijo que al actuar así estos bereanos tal vez lo estaban asustando, lo estaban opacando a su autoridad apostólica, le estaban faltando el respeto por ser el apóstol. No. La Biblia hace todo lo contrario. La Biblia honra y exalta la actitud de estos hermanos bereanos. ¿Y sabe cómo les llama? Les llama nobles. Les llama nobles. Esta práctica de los bereanos es alabada en la Biblia. Y ellos son llamados nobles porque evaluaron cada cosa en base a los escritos de la palabra de Dios. Muy diferente a lo que hoy se ve. Todo lo que sale en la televisión, muchas de las cosas que se oyen, nadie lo comprueba. La gente lo recibe, lo acepta, pero nadie va a ver si que realmente eso es conforme a las escrituras. Hoy no estamos como muy interesados en saber si esto es bíblico, si es cristocéntrico. Ahora lo que se pregunta es, ¿funciona? No, es que la iglesia de acá está haciendo esto. ¿Te funcionó? Déjame hacerlo. Pero no preguntamos si es algo realmente bíblico que Dios nos ha mandado a hacer. Hay muchas novedades y novelerías que se ven ahora dentro de las iglesias. Y muchos cristianos que están involucrados en esta forma de correr. Todo el mundo está corriendo. Nadie sabe por qué corre. ¿Y tú por qué corres? No sé. Yo voy corriendo. Todos corren. Pero nadie sabe y nadie se detiene a preguntarse, ¿y por qué es que corremos? Si mi aspiración y tu aspiración es ser un hijo de Dios fiel, si nuestra aspiración es ser noble como estos hermanos bereanos, debemos de proceder y actuar como ellos. Debemos seguir el ejemplo de Moisés, debemos seguir el ejemplo de Pablo, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. No debemos poner nuestra confianza en la sabiduría de hombres que proclaman ser infalibles. Más que esto, debemos, yo creo que pararnos como se paró el apóstol Pablo, y hablando él acerca de la mayordomía y de la fidelidad en Dios. Él escribió en 1 Corintios 4:6 y él dijo, hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan que de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. No ir más allá de lo que está escrito. Quiero traer unas palabras de aplicación. Al ver lo que la Escritura es en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, lo que significó para los reformadores, al ver la actitud de Cristo frente a su palabra, ¿a qué conclusión lógica podríamos llegar? Bueno, en primer lugar, antes del origen
o el nacimiento de la Iglesia Católica, sin lugar a dudas que la palabra de Dios ya existía. Por lo tanto, no puede haber una tradición que esté por encima de lo que ya existía. ¿Cómo puede la tradición tener autoridad sobre lo que ya existía? Antes de Martín Lutero, la palabra de Dios ya existía. No puede estar la tradición por encima de lo que ya ha existido. Mi segunda observación en esta aplicación, querido hermano, anhelamos en verdad que en la iglesia donde el Señor te ha colocado, tú seas fiel al Señor, que apoyes el ministerio de la iglesia local, que apoyes a tus pastores y líderes, pero que tu conciencia, tu confianza y tu fe se afirmen en la solidez, en la infalibilidad, en la inerrancia de las Sagradas Escrituras. Y querido amigo, si tú no asistes a alguna iglesia, mi consejo es que tú busques una iglesia donde se le dé preeminencia al Señor y a su palabra. Hay mucho correr de aquí para allá, pero solamente es la palabra de Dios lo que va a edificar a su pueblo. Y es la palabra de Dios a la cual nosotros tenemos que verla y estar anclados y amparados, como lo dice ella misma. Yo oro a Dios en verdad que el Señor pueda despertar nuestras conciencias y que nuestras conciencias estén ligadas, atadas de una manera permanente a las Sagradas Escrituras. Vamos a orar.